Cordial saludo, estudiantes de medicina. Estamos en la Facultad de Ciencias de la Salud, programa Medicina Alta Calidad, Universidad del Quindío. Continuamos con nuestra temática, casi terminando esta parte vascular. Vamos a entrar a los síndromes de obstrucción arterial, agudos y crónicos. Hay unos propósitos: continuar el proceso de motivación estudiante, definir qué es la enfermedad, la etiología, la clasificación, su fisiopatología, sus formas de presentación clínica, cómo hacemos el diagnóstico y caracterizar algunas entidades frecuentes. Entonces vamos a presentar un mentefacto conceptual. El síndrome obstructivo arterial periférico pertenece a las patologías arteriales y se diferencia de otras patologías arteriales en otras ubicaciones, como es la enfermedad coronaria, la cerebrovascular, la enfermedad renovascular, la enfermedad mesentérica. Se divide básicamente en agudo, subagudo y crónico. En orgánicas oclusivas, que son aguda, embólica, trombótica, y la crónica, aterosclerótica, inflamatoria vascular, y también en orgánica ectásica, que son los aneurismas, y en funcionales, que sería el reino y la acrocianosis. Y las características principales: es un síndrome oclusivo crónico, la forma de presentación más frecuente. La ateromatosis o la aterosclerosis es la causa más frecuente. Los factores predisponentes de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, dislipidemias, entre muchos otros, son los factores que están detrás de esos factores. La etiología aterosclerótica, el Buerger, algunos tipos de pacientes, las embolias con factores predisponentes, el reino. La clínica depende del sitio de la ubicación: aguda, dolor, palidez, síntomas neurológicos y gangrena. La clínica crónica, asintomático, muchos, dolor tipo claudicación intermitente, el dolor en reposo, trastornos tróficos, trastornos sensitivos y las úlceras. Un operador conceptual: entonces el síndrome de obstrucción arterial periférica pertenece a las vasculopatías. Las especies inclusoras serían la aterosclerosis, el Buerger, el reino y las embolias. Las exclusoras serían todas las enfermedades venosas agudas y crónicas. La diferenciación específica es un fenómeno obstructivo ateromatoso, que es el más probable. La cualidad esencial es un grupo de enfermedades crónicas agudas y crónicas, obstrucción por embolia, trauma o inflamatoria. Esta sería, yo pienso, que lo que casi que la diferencia de los otros que están incluidos en esas especies, porque este es un fenómeno ateromatoso principal. Dentro de las variables tenemos las infraordinadas, donde podemos hablar de una clasificación aguda crónica, dependiendo del tiempo, 14 días. El diagnóstico, unos por clínica, no invasivos, el ecodoppler, la invasiva angiografía la otra forma de clasificarlo es en aguda trombótica crónica. Ya los habíamos mencionado. Existen unos factores de riesgo como son los cardiovasculares, los estados de hipercoagulabilidad de la fibrilación atrial, como la arritmia, que más lo puede producir las cardiopatías. En clínica depende del tiempo. La aguda es dolor súbito intenso, palidez, frialdad, tinte cianótico posterior, trastornos sensitivos, trastornos motores, necrosis, gangrena. En la crónica, asintomático, si hay compensación, claudicación intermitente, que es la forma de presentación clínica, dolor en reposo, que disminuye con la posición de declive, la piel está pálida y fría. Hay trastornos tróficos, pérdida del pelo, alteraciones ungueales, úlceras cutáneas, necrosis y gangrena. La etiología: trombosis, la más frecuente, embolia, traumatismo, aneurisma, inflamatorias y vasculitis. Y aparecerían lo que llamamos unas variables heteroordinadas, entonces semejanza, por ejemplo, con el síndrome de obstrucción periférico, con la enfermedad coronaria, el ACV y el mesentérico, que comparten el fenómeno aterosclerótico, los factores de riesgo. Diferencia entre este y los anteriores, y entre este y síndrome obstructivo venoso. En el síndrome obstructivo venoso prima el fenómeno de estasis, hipercoagulabilidad; en este prima el fenómeno de obstrucción, trombosis. Contrafáctico: ¿qué pasa si no hay formación de colaterales, tanto aguda como crónica? Pues
el fenómeno isquémico, necrótico, gangrenoso es más frecuente. ¿Qué pasa si se rompe un aneurisma? Pues habría un shock hipovolémico. ¿Y qué pasa si hay trombólisis o autotrombólisis? Pues el trombo se lisa y el paciente reperfunde nuevamente. Aparece un operador, mejor un mapa conceptual. La insuficiencia arterial periférica es una entidad clínica producida por obstrucción arterial que puede ser crónica más de 14 días, subagudas alrededor de los 14 y menor de 14 aguda. Puede ser, dependiendo de la severidad, incompleta, completa o irreversible, y es una obstrucción trombótica del segmento previamente estenosado 50% o un émbolo en el 30%. Esto es lo más frecuente. Predisponen factores de riesgo cardiovascular tradicionales, diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, y tiene síntomas como dolor, ocasionalmente ausente en isquemias incompletas, pulsos solo presente en isquemia crónica, disminución de la temperatura local, palidez, parestesias, parálisis, cianosis, flictenas, rigidez muscular, gangrena. Se diagnostica por clínica por no invasivos como el índice isquémico brazo-tobillo o tobillo-brazo, Doppler, color duplex y la angiografía. Y lo invasivo, la arteriografía, tiene causas como la embolia, la trombosis, los traumatismos, el aneurisma, la enfermedad degenerativa, la vasculitis. La embolia proviene de infarto de miocardio, fibrilación atrial, endocarditis, placa fisurada, y la trombosis es por aterosclerosis precipitada por estados de hipercoagulabilidad, bajo gasto, trauma, vasculitis. Y el diagnóstico diferencial con una trombosis venosa profunda, una flegmasia alba dolens, disección aórtica, neuropatía diabética, artritis y la pseudoclaudicación de Dejerine, por afectación de la médula espinal. La etiología principal es esta, obstructiva aterosclerótica. ¿Sí? Tenemos paciente que tiene factores de riesgo, una LDL que penetra en la subíntima, que es fagocitada, que inicia un fenómeno de, si es oxidada peor, inicia un fenómeno de lisis con formación de célula espumosa que se deposita en la subíntima y genera una reacción inflamatoria con formación de placa, entre más delgada, más fisurable y más fenómeno protrombótico hay migración de las células de la túnica media hacia este espacio, y migración de elastina, colágeno, que es la que forma aquí la placa. En 3 etapas: la fase 1 iniciación, la fase 2 de progresión y la fase 3 de complicación, obstrucción completa. Esto es lo que en años se forma hasta formarse esta obstrucción, más del 80% ya clínica. Causas de insuficiencia arterial: embolia, trombosis, traumatismo, aneurisma, enfermedades degenerativas y vasculitis. La etiología: la embolia es más del 50%, trombosis in situ 45%, trauma arterial el resto de pacientes, o una parte mejor. La embolia frecuentemente busca fibrilación atrial o el infarto, un aneurisma ventricular o una miocardiopatía que predispone a eso. Es más frecuente en los miembros inferiores, los vasos ateroscleróticos estenosados o con aneurisma, y otras causas pueden ser los estados de hipercoagulabilidad. El trauma arterial: heridas por arma blanca, arma de fuego, fracturas de huesos largos de fémur, puede generar fenómenos tromboembólicos. Obstrucción arterial crónica: la principal es la enfermedad aterosclerótica, principal causa en miembros inferiores, pacientes menores de 50 o susceptibles, mayor índice de morbimortalidad, y la tromboangiitis obliterante o enfermedad de Wenger es alrededor de los 40 años y son fumadores. La isquemia al sitio: la femoral es la más frecuente, la ilíaca el 18, la aórtica el 14, el poplitea 11, mesentérica 6, humeral 3 y renal. Las 2 áreas más afectadas son estas. La isquemia puede ser aguda menor de 14 días y crónica más de 14 días. Cualquiera alteración puede haber, pues principalmente estamos hablando de obstrucción de miembros inferiores. Áreas críticas, obviamente: cerebro con infarto cerebral, riñón, puede producir un daño renal, hipertensión secundaria, la aorta abdominal, aneurismas o una obstrucción de la arteria coronaria, el infarto. Las arteriopatías orgánicas oclusivas agudas por embolización arterial es la más frecuente. Este es un sitio frecuente, o acá en la poplitea. La arteriopatía orgánica es ectásica, el aneurisma, dilatación anormal del vaso,
Los aneurismas pueden ser verdaderos por defectos congénitos, o la aterosclerosis, que es la más frecuente, o disecante, aterosclerosis, hipertensión, y el espurio o falso pseudoneurisma es el traumático, que es un pseudoneurisma. Hay disfunción endotelial, lesión vascular, formación de placa, que puede ser estable o inestable, y dependiendo de eso hay los eventos cardiovasculares. Recordemos cuáles son los factores de riesgo cardiovascular entonces: tabaquismo, dislipidemia, diabetes, hipertensión, hombres mayores de 45 años, mujeres mayores de 55, sexo masculino o posmenopáusicas, obesidad, síndrome X o plurimetabólico, la diálisis.